La segunda es mental, en balanceo con patada, que nos lo quedamos en la mano, aunque no lo vamos a jugar. Nova Prime, vamos a atacar con él, le vamos a hacer 3 de daño al controlador. Nova Prime que ha derrotado. Pues no sé si deberíamos hacer el lanzamiento con martillo. Nos vamos a descartar de estas dos cartas. Soy muy fanático del control y sí que quiero anunciaros que, sobre todo debido a la última partida que jugué con Star-Lord, voy a crear un vídeo, no estoy seguro de cómo lo voy a organizar, pero que va a ser un pequeño análisis de mis propias partidas y sobre todo para destacar errores que sé que tengo, pero me cuesta a veces evitarlos. Buenas, ¿qué pasa, gente? Vamos a iniciar una nueva serie de vídeos. No va a consistir en partidas, sino que vamos a explicar un poco estrategias, reglas y cosas similares. El primer vídeo va a ser pues una serie de latigazos que me veo en la obligación de darme debido a ciertas partidas en las que algunas al final logré la victoria, pero por ejemplo la más sonada para mí y la que me desencadenó para hacer este vídeo fue la de Star-Lord, ya que podía haber vencido y al final perdí. Hay dos tipos, digamos, de jugadores. Es una reducción muy a la mínima expresión, pero se puede dividir a partir de dos. Está el jugador agresivo y el jugador de control. El agresivo es el que pues va a tener enfilado al villano. Si puede vencer en 2 turnos, pues mejor que en 3. Se trata de pegarle al villano, ya que el villano, si está derrotado, pues no va a ejecutar el plan, no va a sacar cartas de encuentro, no va a sacar ningún tipo de perjuicio contra el jugador porque ya ha terminado la partida y ya ha sido derrotado. Esto tiene un problema y es que si no consigue derrotarlo en pocos turnos, el villano al final te lo va a poner complicado y tú no vas a tener herramientas con las que poder contrarrestar los embates del villano. El otro tipo de juego, el otro tipo de jugador es el de control. El de control es el que va a dejar al villano a un lado y se va a ocupar de, mientras intenta no perder, ir montando su entramado. Va bajando sus mejoras, sus apoyos, pues ya sean para mejorarte, para ayudarte a pagar, para conseguir más cartas, para poder realizar ciertas acciones. Mientras, ¿cómo puedes perder la partida mientras no le vas pegando y quitando vida al villano? Que en el 99% de los escenarios es como se termina venciendo la partida. Pues son los esbirros y la amenaza de plan, ya sea del plan principal o de planes secundarios. También estarían los accesorios, que habría que intentar quitarlos generalmente a base de pagar recursos. Entonces, si solo tienes que defenderte del ataque del villano, pues más o menos puedes ir solucionando la papeleta, pero si además tienes que atender a los ataques o ejecuciones de plan también del villano y de los esbirros, entonces es cuando se te puede venir todo encima. Por lo tanto, nuestras únicas bazas ofensivas debe ser derrotar a los esbirros. En el caso de la amenaza de plan, pues hay que intentar que no cierre el plan principal. Hay que ver si tiene varias fases. A lo mejor pues no pasa nada por pasar a una segunda o tercera fase. Hay escenarios en los que pasar de fase pues no altera la partida demasiado, pero hay otros en los que pasar a la segunda fase tiene una penalización que es prácticamente una derrota inmediata, es demasiado penalizante. Los planes secundarios suelen traer 3 tipos de iconos, bueno, 4, perdón. Uno sería el de crisis. El de crisis nos va a impedir intervenir en el plan principal. De hecho, no intervenir, sino quitar amenaza de cualquier forma en el plan principal. Por lo tanto, vamos a tener peligro de perder porque nos cierren el plan principal. El icono de riesgo nos va a dar más cartas de encuentro. Por lo tanto, vamos a tener más dificultades en el turno del villano. La aceleración va a acelerar, como su propio nombre indica, el plan principal. Por lo tanto, también tenemos más riesgo de perder en esa situación. Y la amplificación va a aumentar tanto los ataques como las ejecuciones de plan del villano o de los esbirros que tuvieran infame, de modo que pues van a ser más peligrosos sus ataques también. Hay que intentar erradicar eso, los planes secundarios. Hay que también valorar, pues si no vas a poder quitar un plan secundario entero, pues te da lo mismo que tenga una ficha de amenaza o 5, porque la amplificación va a ser la misma, el riesgo va a ser el mismo, la crisis va a ser la misma. Entonces a lo mejor pues interesa
interesa más vaciar un poco el plan principal y en el siguiente turno intentar quitar ya el secundario. Los accesorios generalmente pues le dan algún tipo de cualidad extra al villano. Por ejemplo, le da represalia, pues esa no nos va a importar tanto porque de momento no le vamos a quitar, pero si le da más ataque, o que cuando te ataca te hace daño extra, o pone amenaza, o te quita cartas, hay multitud de accesorios, pues entonces sí que va a interesar más quitarlo. ¿Qué ocurre? Esto se puede convertir en infinito, pero en el momento tienes que decidir, tienes que valorar cuando ya estás preparado para ir a por el villano, y entonces pues a lo mejor en 1, 2, 3 turnos como mucho poder derrotarlo, ya que para eso has preparado la mesa, para poder tener una fuerza ofensiva lo suficientemente potente como para derrotar al villano, pues eso, en 3, 2 o incluso en un solo turno las dos fases. Es posible. El problema que tiene este tipo de mentalidad de control es que a veces te olvides y pierdes del todo de vista al villano, y a lo mejor, sobre todo muchas veces al pasar de fase 1 a fase 2 o cosas parecidas, suele haber una complicación adicional en el escenario, pone unas dificultades extras que muchas veces intentamos erradicar perdiendo de nuevo de vista al villano, porque nuestra mentalidad lleva mucho rato en los planes secundarios, en la amenaza de plan, en los esbirros, etc. Si ya estamos en esa fase final de ir a derrotar al villano, tenemos que tener en cuenta que lo único que nos puede detener es, por ejemplo, si tiene un accesorio con represalia y vamos a hacer muchos ataques pequeños, esa represalia quizá nos puede derrotar antes, porque si nos quedan a lo mejor 5 de vida y tenemos que hacer 6 ataques, hemos perdido por represalia. Ese accesorio sí que habría que quitarlo. Si tenemos un esbirro con guardia, evidentemente no podemos atacar al villano, por lo tanto hay que derrotar a ese esbirro. Pero en el caso claro de Star-Lord, teníamos 2 esbirros sin guardia y 2 esbirros con guardia. Solo teníamos que derrotar a los 2 con guardia y luego ya dedicar toda nuestra ofensiva al villano. Sin embargo, me puse a continuar pegando al resto de esbirros sin echar bien cuentas. Cuando digo hay que echar cuentas, pues hay que ver realmente cuánto daño podemos hacer, cuánta vida le queda al villano y ver si realmente le podemos derrotar. Si no es así, pues entonces ya tendremos que intentar controlar de nuevo la mesa para aguantar un turno más, y entonces ya al siguiente turno ir directamente a por el villano, porque ya no habremos tenido esas complicaciones adicionales. Esa mentalidad es la que me ha provocado, pues por ejemplo, en la partida de Thor tenía un lanzamiento de martillo, tenía para apagarlo y se lo podía haber hecho, no hubiera pasado, porque el peligro puede ser pasar de fase al villano, porque en la siguiente fase va a ser más complicado el villano, ya sea por las complicaciones que pone en el propio cambio, o porque tiene unas habilidades más peligrosas, o simplemente más valor de ataque o de planificación. Entonces no pasa nada por ir haciéndole daño al villano mientras que controles el cambio de fase. Y sin embargo, pues al final, teniendo cartas de sobra para poder hacer el lanzamiento de martillo, no se lo hice. La partida acabó en victoria, pero a lo mejor se pudo haber complicado por culpa de eso, porque siempre es mejor tener que hacerle solo 2-3 puntitos de daño para cambiarlo de fase y luego dedicar el resto de la ofensiva a la segunda fase, que no tener que quitarle toda la vida de la primera fase para luego habernos quedado sin daño suficiente por hacer en la siguiente fase. Otro ejemplo pudo ser el de la primera partida del canal, la de Spider-Man, en la que cojo un balanceo con patada y lo primero que pienso es: no lo voy a jugar, no lo quiero jugar. Yo ya veo los ataques ofensivos y digo: no me interesan, no los quiero jugar. A ver, evidentemente si hay otras cosas que hacer para controlar la partida, para ir avanzando en el montaje de la mesa, pues el balanceo con patada va a ser un recurso, pero si no tienes otra cosa que hacer, adelante. En esa partida sí que lo hicimos, sí que hicimos el balanceo con patada y avanzamos bastante en el daño que había que hacerle al Rhino en su primera fase, para que luego el cambio a segunda ya tuviéramos, digamos, trabajo adelantado. Entonces, el resumen de esta mini charla consistiría en que hay que equilibrar el control de la mesa con el daño que se puede ir haciendo, ya sea a esbirros o villano, en la parte más inicial de la partida, y sobre todo cuando ya nos acercamos al final tenemos que enfilarnos en cuánto daño le podemos hacer al villano de verdad, qué nos impide hacerle ese daño, y quitando lo que nos hace ese daño, contar bien. Y si podemos derrotarlo en un turno, va a ser mejor que derrotarlo en 2. Esta charla pues casi sirve más para mí que posiblemente para vosotros, como autoterapia, pero pues, si hay algún otro compañero que también puede pecar de esto, pues a lo mejor puede servir un poquito de guía. Aquí vamos a dejar esta charlita y a más ver.